Y luego le tiramos un After Effects y listo. Y sale, ajá. También por aquí estaba pillando una página como con cosas. ¿Dejo de compartir o...? Sí, pues sí, Dale. empezamos con eso entonces de una vez, ok. Sí, Aquí, sí, pues, cuando lo hacíamos en la U, pues en clase común y corriente, era un poquito más como de entre todos, ¿cierto? Sí, claro. Pero ahorita aquí virtual es casi que yo voy haciendo y ustedes me van ayudando. Porque, pues, no sé, ¿no? Pues- ¿Les parece que así ha estado bien o qué? pues siento que avanzamos mucho. Sí, pues avanzamos más rápido. Seguramente avanzamos más rápido. Porque también está, si quieren hacer pair programming, se puede con VS Code. Sí, ese ya lo usamos, el live share de VS Code. Ah, un poquito caótico, pero, pero existe. Sí, pero sino que realmente no lo hemos usado, o sea, lo hemos usado para que puedan ver lo que yo voy haciendo, Ujú. pero realmente no hemos hecho, pues, el pair programming de verdad. Obvio. Pues, hagamos esto, a ver. ¿Cómo le llamamos a esto? Está bien escrito, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿lo hacemos con qué? ¿Con P5 o con Tri? Tal vez P5 para, pues que ya tenemos algo de idea, ¿cierto? Lo hemos usado. Y O de una vez nos pasamos a algo pues yo el nuevo. otro no tengo ni idea, no sé cómo se usaría. Pero pues igual El estamos otro es a aprender. directamente para 3D. No, pero pues, seguramente no es muy diferente. Igual P5 también tiene para 3D. Allí lo que nos tocaría ver es cómo se haría un plano. Primero iniciaríamos con 2D, porque al final eso realmente es muy 2D, solamente agregándole el Z para voltearlo un poquito. ¿Cierto? Entonces empezaríamos por hacer una visualización del noise en 2D, que creo que incluso acá en el reference eso está. Bueno, no está. Pero es usar el noise para sacar valores en dos dimensiones, ¿cierto? En el X y el Y. Y el valor que hacemos es un valor de color, un valor entre 0 y 1 que lo mapeamos como a un gris. Y la idea es que mientras más oscuro sea, está más abajo en Z, y mientras más claro sea, está más arriba en Z. Pues o al revés, pero el hecho es que es la diferencia que eso nos da es en Z, como en la altura del terreno en ese punto. Y luego eso lo pasamos a 3D. ¿Vale? Sí. Okay. No, pues hagámoslo con P5, que ahí es donde está el noise, porque no sé si el DJS tenga el noise. Pero bueno, ahí vamos viendo. Entonces hagamos acá. Ustedes están viendo mi pantalla, obviamente, ¿no? Sí. Sí, claro. Aquí voy a hacer un HTML. HTML. Ve, y Daniel, ¿en dónde pusiste eso del video que me decías? En la página de En Instagram de Instagram, MI. ¿verdad? Ajá. Ya. Ahí pues quise pues como poner algo muy breve de lo que hicimos y pues también diciendo que los invitábamos al club y esas cosas. ¿Qué era? ¿Ah? ¿Qué dijeron? Sí. Luego reacción. Obvio, siempre hay reacción. ¿En dónde? En la página de MI de Instagram, pues Voy a ver. llamando. No, pues yo busco acá. Pero. Es que no la sigo. Qué tristeza. Pero voy a copiar el CN. Y Es que Instagram no tiene nada de movimiento. Pero el video queda una chimba. estoy estrenando teclado, entonces estoy re ñuco acá.
Bueno, ¿se acuerdan cómo inicializamos acá ¿cómo se llama? El sketch. ¿De P5? Sí. Creando Recuerden que está como la forma normal la en la que pro, aparece. Sí, la amateur y la pro. La pro creo que se llama como por referencia. Entonces acá es simplemente cuestión de hacer Se supone que aquí ya tenemos un P5, ¿no? Ajá. Entonces, por acá podemos hacer como una función sketch. Nosotros ya estamos usando arrow function, ¿cierto? sí, sí, sí. Una función sketch. Esto recibe un app, ¿cierto? Y acá le decimos como app.setup, es alguna cosa. Sí, luego el new P5 de create sketch, ¿no? Oh, Ajá. App.draw es otra cosa. Y por acá le decimos new p5 y le pasamos el sketch. ¿Sí, ok? Y aquí ya debería pintarnos al menos el sketch. Por acá le voy a dar. ¿Qué hice? Live server. Vuelvo por acá. Y bueno, voy a abrir el. Oh, ¿qué hice? Pensé que iba a apagar el computador. Hola, Hola. ¿siguen ahí? Sí. Su teclado. le entró un troyano. A ver, es Bueno, ya. Qué idiota. Bueno, y ¿no lo estamos cargando? Sí. Creo que ahí ya debería poner el sketch, ¿no? Ah, puede ser que simplemente tiene el mismo. Sí, ahí ya está el canvas, miren. ¿Cierto? Luego, ¿cómo es que hacemos para ponerlo full screen? ¿Se acuerdan? con lo de HTML, lo de Ah, Inner Width, no me acuerdo. Pero creo que es create canvas, ¿cierto? Ah, sí. Y create canvas y Create canvas y aquí window.innerWidth, window.innerHeight y acá le podemos poner p5.webgl, ¿no? Para que esto sea con WebGL, que sea más rápido, para que podamos hacer 3D. Y por acá le diríamos app.background y pongamos esto en 0 para que podamos ver. Y sí, ahí está. Les voy a pasar entonces el live share para que puedan ir viendo esto. Ya. Listo, ahí se los dejé en el chat. Y les comparto el server. Listo. Bueno, acá pongamos un CSS muy simple para quitar esos bordes. ¿Ya, cierto? Ah, bueno, el margin. Ve el fungido. Listo. Bueno, ahora sí, entonces, lo que deberíamos hacer primero es la visualización del noise en 2D. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cómo funciona el noise?
Sí, Es como, no habíamos dicho que era como un rango, pero un rango como no tan fuerte. Claro, el random lo que hace es tirar como un número entre 0 y 1, pero ese número puede ser cualquier cosa. Sí. Por ejemplo, acá en el... Hay un buen ejemplo. Acá, ven esta barrita, o bueno, cualquiera de las dos, pero en esta de acá abajo se puede ver más fácil. Que ven que nunca hay un cambio drástico de color. El cambio siempre es gradual entre los grises, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí. Como que va de claro a oscuro, pero nunca hay un salto de blanco a negro. Nunca hay un salto muy grande. Lo mismo en la altura, ¿sí ven? Es como que va subiendo, va bajando, pero nunca hay como un cambio brusco de algo muy alto y muy bajo. Siempre es gradual. Mientras que el random sí sería cualquier número. Entonces puede que a veces sea gradual, pero muchas veces va a ser brusco el cambio. ¿Listo? Lo primero que necesitaríamos hacer es hacer una visualización como esta que está aquí, pero en 2 dimensiones, porque esta de aquí es en una sola dimensión. ¿Sí? ¿Entienden por qué esta sería en una sola dimensión? No. sí, sí. Pues porque esto aquí parece de 2 dimensiones, ¿cierto? Sí. Pero ¿por qué digo que es en una sola dimensión? ¿Idea? Porque solo está en X y en Y. Pero si estuviera en X y en Y, pues serían 2 dimensiones. O sea, visualmente son 2 dimensiones, pero ¿por qué digo que es una sola dimensión? Porque se lo está moviendo sobre un eje, que es el eje Y en este caso. Exacto. Miren que el cambio, o el noise más bien, únicamente se está representando en la altura, como en la montaña. En X simplemente va del inicio al fin. No hay un cambio random en X. ¿No? Sí. Busquemos una visualización del Berlin Noise en 2D. Sería más o menos como esto de acá. ¿Sí? Esto es una visualización en 2D del ruido, porque en X va cambiando y en Y también va cambiando. Entonces al final si terminamos es como con una textura. ¿Vale? Ok. Y miren que aquí está justamente lo que queremos hacer. Ese Ah, color, miren que lo que les decía, el color mientras más claro es como una montaña más alta, ¿sí ven acá? Y mientras más oscuro es como un valle, va más para abajo, ajá. ¿sí? Entonces Sí. usamos el valor del random para sacar el Z y el X y el Y. No, mentiras, estoy equivocado, es el Y, ¿cierto? Que es el que va hacia arriba. Y el Z y el X lo usamos simplemente con números que van creciendo. ¿Sí? Como de Para ver 0 cómo a hace 100 y de 0 a movimiento. 100. Ok. Allá. O ¿Sí? sea que la profundidad básicamente la da el noise por el tema de las sombras y eso. Exacto. Así es como está hecho Minecraft. Hagamos Seguro, pero Minecraft. pues con un poco más de complejidad, supondría yo. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos lograr lo que les decía? Primero vamos a hacer algo así en 2D y luego lo pasamos a 3D de alguna forma. Entonces, ¿cómo lo podríamos lograr? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Qué se les ocurre? Este man es Es Dios. áspero, pero es que habla y habla y habla y habla y habla. Esto es lo que necesitamos. Como hacer muchos Ah, cuadrados, así. Y cada cuadrado pintarlo, darle el sí. valor del noise. Ajá, miren que Para que ya pueda- habíamos hecho esto el otro día para una Sí, sola dimensión y le pasábamos un solo offset. Pero se le pueden pasar 2 offsets al parecer. Esto realmente nunca lo he hecho, pero pues no debería ser difícil. pero entonces cada cuadrito es un píxel. No necesariamente, pues si lo hacemos que cada cuadrito sea un píxel, de pronto nos Se muere la matamos la máquina. memoria, Se muere. Sí. pero sí, podría ser.
Ah, sí, hay noise en 3 dimensiones. No sabía que era así de fácil. Realmente pensé que nos tocaba sacar 2 noise de una sola dimensión y hacer ¿cómo se llama? Un average, pues, de los dos. Bueno, pues vamos a hacer eso. ¿Cómo lo haríamos? Pues un arreglo de los cuadros. Arreglo de los cuadros, sí. ¿Cuántos Que cuadros vamos a tener? pues esa es la cuestión, para que no explote el computador. Pues digamos que, ¿se acuerdan lo que hicimos el otro día? ¿En qué proyecto fue que usamos algo así? En el Sí, en el de de los las esferas, metaverse. Ajá. eso. Te he dicho Eh, como 20 píxeles, un cuadrado, algo así, 20 por 20. ajá. Sí, Parece. lo que hicimos fue definir cuántos queríamos de ancho, cuántos queríamos de alto. Por decir algo, const. ¿Cómo era que le habíamos puesto? Bueno, ponle QW como quantity en el ancho. Digamos que vamos a tener 20. Y lo mismo, QHeight 20. Y acá, pues simplemente es cuestión de hacer un for. ¿Se acuerdan cómo lo habíamos hecho el otro día? Array from, ¿sí? ¿O no se acuerdan? De ese no me acuerdo. Tampoco. Simplemente como una forma de hacer un arreglo. No sé si lo hicimos así, pero esto Pues es yo no me acuerdo decirle a JavaScript que nos pase un arreglo que mida la multiplicación de los dos, ¿cierto? Que sería como el total. Y aquí ya podemos hacer el for each. El for each, esos trucos. del for each no necesitamos el primer valor porque va a estar vacío todo. Creo que son todos indefinidos, pero sí necesitamos el index. De aquí nos podemos sacar el index. Es el segundo parámetro del for each. Y aquí adentro necesitamos sacar el X y el Y. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? Pues dividiendo el inner width sobre 20, ¿no? El index, Perdón, sí. ¿cómo era? Math.floor de index sobre la cantidad que hay en el ancho. Ese sería el Y. ¿Y el X? ¿Se acuerdan? Creo que era math.floor de el index módulo, ¿es que está el módulo? Módulo del ancho también. ¿No era así? ¿Se acuerdan o no? No, no recuerdo. ¿En serio? Pero eso fue hace como 2 semanas. No, Vamos a pues hacer no, por no si recuerdo si era, no, no recuerdo si el X era así. Vamos a ver, yo tampoco me acuerdo. Eh, Esto debería ir. Ah, pues la cagué porque lo puse. Hagamos esto en el setup. Esto por ahora no necesitamos que sea en el draw. Listo. Sí, creo que sí es así. Que empieza, el X va subiendo hasta que llega a 19 y en todo este tiempo el Y fue 0. Entonces como la primera fila moviéndose solo en X. Luego pasa a la segunda fila. Y, ahora todos son 1, ¿cierto? Y X se va moviendo de nuevo de 0 a 19. Entonces, la segunda fila hacia abajo y de 0 de la izquierda hacia la derecha. Sí, ahí está bien. Y, no, me tiene loco este teclado. Listo. Ahora, ¿qué necesitaríamos hacer? Necesitaríamos, primero, ¿cuánto miden estos píxeles? Si vamos a usar toda la pantalla, estos píxeles, pues podemos sacarlo con pixel width. Esto sería window inner width sobre la cantidad que hay en ancho, ¿cierto? Y lo mismo para los otros. Pixel height sería inner height sobre la cantidad que hay en el alto. ¿Listo?
Y acá vamos a hacer unos rectángulos. Entonces sería app.fill. ¿Cómo es? ¿Sí es fill? Right. ¿O para pintarlos? Sí, Sí, Sí. Phil. sí es fill, ¿cierto? Pintemos esto con colores usando el index. Debería ir de unos grises ahí. Vamos a ver. Y app.rect. ¿Cuál sería el X y el Y? ¿Este X y Y representa X y Y en píxeles o en qué? No, ese es pues en el orden. Estos son píxeles como en píxeles, no, perdón. Estos son, Sería simplemente multiplicarlo por el PW y así. sería multiplicarlo por el PW. No son coordenadas en píxeles, sino como en esta matriz, en este arreglo. Sí, es. Entonces esto sería un rectángulo en X por PW, en Y por PH. ¿Y cuánto mide? Pues PW y PH. Vamos a ver esto qué hace. Y, muy bien. ¿Qué habrá pasado? Bueno, nos quedan 10 minutos, entonces ya saben que se vuelven a conectar. Ok. Listo. ¿Qué será que está pasando? Ah, pues simplemente este background me lo está borrando. Ahí está. Estos son los píxeles, ¿cierto? Quitémosle las líneas. Los tengo que quitar acá arriba. Con el stroke, ¿no? Es- Listo, ahí están los cuadrados. Súper. Ahora sí, ¿cómo hacemos para que el color dependa del noise? ¿Queda? Para que el color depende del noise. Pues la sencilla es hacer que el noise varíe entre 0 y 255 y ponerlo directamente como el color. O la otra es hacer un mapping y mapearlo de forma de que el valor respectivo del noise sea equivalente a un rango entre 0 y 255. Pero sería lo mismo. Sí, Sí, depende. el noise es un número entre 0 y 1. ¿Cómo hacemos para mapear ese 0 y 1 a 0 y 255? Tanto- ¿Cómo? Dame un segundo, pienso. Pues multiplicándolo, ¿no? Multiplicando, sí. Un número entre 0 y 1. O sea, si el número es 1 y lo Es multiplico por 255. 255, pues va a ser 255. Si es 0, Sí, pues va a ser 0. Y si es cualquier número en la mitad, pues va a ser va a ser el cualquier número número de la mitad. correspondiente en ese rango. Sí, obvio. Entonces simplemente es multiplicarlo por el máximo, que es 255. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se usa el noise? ¿Se acuerdan? app.noise. Y esto aquí recibe un número. Y esto me devuelve un número entre 0 y 1. Entonces digamos que esto lo vamos a guardar en const R. O N más bien, de noise. ¿Cierto? Este Ajá. N va a ser el número entre 0 y 1. Entonces sería el que luego usaríamos aquí en el color N por 255. Pero aquí tenemos que pasarle algo. ¿Qué le pasamos? Tuve que pasarle. ¿Qué? ¿Se acuerdan? No, la verdad. No. Aquí va el offset. ¿No? Pero en este caso hay que pasarle lo que dices ahorita con el video, ¿no? Hay que pasarle 2. Sí, probemos primero con uno a ver qué pasa. ¿Se acuerdan cuál es el papel del offset? ¿Qué es lo que hace el offset? ¿No es lo que lo va a correr? Claro, es lo que lo va corriendo. Si vemos el noise lo podríamos ver como este mapa. Si yo le digo al noise que me traiga un valor, por ejemplo, yo le digo que me traiga un valor y él me pasa un valor 1. Seguro es un blanco, es como este valor de acá. El offset es como decirle váyase corriendo hacia la derecha.
y váyame pasando ese número que está en ese píxel. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo le digo que se vaya corriendo a la derecha, me va pasando números más pequeños, porque miren que se va haciendo más gris, ¿cierto? Más pequeños, más pequeños, más pequeños. Cuando llega aquí, otra vez va para blanco, entonces van creciendo los números hacia 1, y cuando llega aquí empiezan a hacerse más pequeños de nuevo hasta llegar a un número parecido a 0, porque miren que aquí se está haciendo oscuro. ¿Bien? El offset es como si yo le fuera corriendo aquí el mouse, como el cursor, hacia donde quiero que me traiga el número. Lo hagámoslo primero en una dimensión y luego simplemente tenemos que hacer que ese cursor sea en 2 dimensiones, o sea, hacia la derecha pero también hacia abajo. Entonces, ¿aquí qué podríamos usar para correr el noise? ¿Ya? ¿Qué pasa si usamos el El X? X. Ajá. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan cuál es? ¿O les parece que ahí se ve bien? ¿Qué podemos saber de aquí? ¿Ya? Eso no debería decir como un patrón. No. Aquí es difícil de ver también porque tenemos pocos píxeles. Vamos a poner más píxeles. Listo, miren ahí. ¿Qué podemos ver de ahí? Yo lo siento brusco. Los cambios están bruscos. Sí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo se debe correr el noise? Un cambio de 1 de toda una unidad, ¿es un cambio grande o es un cambio pequeño? Es un cambio grande, ¿no? Es un cambio grande. Así. Y acá le estamos corriendo de 1 en 1, porque X va a 0, 1, 2, hasta Claro. 200. Entonces, de 1 en 1 es un cambio muy grande. Necesitamos cambios más pequeños. ¿Cómo haríamos eso? Digamos, no queremos pasar de 1 en 1, sino de 0.1 a 0.1. ¿Cómo haríamos eso? ¿No podríamos dividir el X? Se divide. Si dividimos el X, por ejemplo, en 100, o bueno, en 10 sería 0.1. Sí, Vamos a ver. Miren que se ve menos brusco, ¿no? sí, por Mientras supuesto. lo dividamos por un número más grande, lo vamos a hacer cada vez menos brusco. El cambio, más suave el cambio, miren. Buf. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Creo que ahí se ve relativamente bien, ¿cierto? ¿No? Pero entonces Yo, estamos viendo líneas. Lo estamos viendo como si fueran una sola dimensión. ¿Qué hacemos Claro. para que sean 2 dimensiones? pues pasar en otra, ¿no? Claro, entonces así como estamos usando X, pues habría que usar también Y y dividirlo también por el mismo número. No necesariamente tiene que ser por el mismo número, pero no tendría sentido, pues hagámoslo a ver. ¿Cómo sería X sobre 10 y Y? ¿Cuál va a ser el resultado? Se van a ver los, Vamos a ver. como la mitad, no. No, extraño. Parabólica. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que me moviera, ¿no? Pues que en En- las filas está pues suave, pero pues en las columnas no. Al revés. O sea, Eh, en las Sí. columnas hacia el X es suave, pero hacia el Y es brusco. Sí, ¿No? sí. Simplemente tendríamos que dividirlo. Seguramente se va a ver bien cuando lo dividamos por la misma. Miren que ahí queda el mapa. ¿Sí? Sí. Así, ¿cierto? Cuando esto lo pasemos ya a 3D, básicamente los colores más oscuros va a ser el valle, ¿sí? Como lo que está más abajo, y los más claros van a ser los que están más arriba, las montañas. ¿Cierto? Bueno, ¿qué seguiría de aquí? ¿Qué más le podemos hacer a esto? La referencia que estábamos viendo había un movimiento, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer ese movimiento? Hola, ¿Es un ahí. movimiento en el mapa del ruido?
Es un movimiento en el mapa, sí. Pues sería que se es- actualizara en el draw, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa si ponemos esto en el draw, por ejemplo? Dale estalle. No, bueno. ¿Qué está pasando ahí? Lo que pasa es que como creo que es una constante, ¿Qué cosa es una entonces, constante? ah, es que, no sé, no sé. Porque no se mueve. Debería como moverse, ¿no? Se supone que es random. Pero le queda menos de un minuto a esta reunión, entonces pues, ¿Puedes se poner vuelven a meter. un segundo el código, por favor? Y si se borra una, ¿cómo es? Un row y se pone otro row encima. O sea, borro el de más abajo y creo uno nuevo encima, en la primera línea, pues. Entiendo, como si... Igual que se haría como los fondos de los picapiedra o algo así, que simplemente es algo que rueda. Puedes hacer algo como la línea de más abajo, o sea, los píxeles que están más con un valor